Isra, tu micrófono está silenciado. Bueno, ¿me escuchas ahí, David? Sí, ahí te escucho, fuerte y claro. Perfecto. El otro día hubo creo que un poco de problemas con el tema de la conexión, el audio, no se escuchaba bien la charla del doctor Carlos Vera. Pero bueno, gracias por la presentación, David. Que también gracias al doctor Yumikinga que nos acompaña el día de hoy. Asimismo, eh, creo que este curso ya se venía mucho tiempo prolongando, en conjunto con el activo del doctor David Oñate y el doctor Diego Yomiquinga. Hemos planeado este curso ya prácticamente más de un año, pero bueno, las cosas a veces se tardan, pero a veces así es mejor. Bueno, David, espero ya tenemos 18 tan conectadas para poder dar la charla. Este tema que es muy importante para el manejo de la insuficiencia respiratoria en sí. Y bueno, vamos a hablar, no hablar de cosas y vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre lo que sería el manejo actual de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Pero antes tenemos que saber y definir qué es la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria no es nada más que la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir una función básica. Esta sería el intercambio gaseoso de oxígeno, ¿sí? Y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante. Hablamos de hipoxemia cuando encontramos un nivel de PO2 menor a 60, ¿sí? En reposo a nivel del mar y respirando aire ambiente. Todo esto puede ser acompañado tanto de hipercapnia o sin hipercapnia. Manifiesta en sí la hipoxemia cuando encontramos una saturación por debajo de 90, ¿sí? Hablamos de hipoxemia, tanto evidenciándolo así desde el punto de vista. Si encontramos un paciente con una saturación del 90%, nosotros podemos hablar de hipoxemia, ¿sí? No de insuficiencia respiratoria, pero sí de hipoxemia. Y estos valores oscilan entre 60 y 1 milímetros de mercurio. El tema a tratar el día de hoy en sí es el manejo actual, pero nunca está de más saber cuáles son, por qué se producen la insuficiencia respiratoria. Y esto se basa principalmente en varios mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Bueno, el primero y no menos importante es la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Que se produce en situaciones de presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuye y produce una disminución de la cantidad de oxígeno inspirado, la cual secundariamente reducirá la presión alveolar de oxígeno, así como la presión parcial de oxígeno. Esto mantiene el gradiente alveolo arterial de oxígeno y es lo que se ve normalmente en las grandes alturas, ¿sí? Además de esto, también existe otro mecanismo, ¿sí? Que sería la hipoventilación alveolar, la cual se presenta cuando hay un exceso de producción de CO2 en situaciones de ejercicio, como podrían ser la sepsis, la quemadura también, la hipertermia, el fallo multiorgánico el hipotiroidismo, ¿sí? Todo esto en ausencia o una eliminación, ¿sí? Del mismo, o sea, del CO2. O por falla al eliminar cantidades normales de CO2, como se produce principalmente en lo que sería bronquial, el asma y el EPOC. También en lo que sería la depresión respiratoria central. Eso con lo que concierne a la hipoventilación alveolar. Cabe recalcar que este es el mecanismo por el cual se presenta lo que sería la hipoxemia hipercápnica, ¿sí? Además de esto, también tenemos otro mecanismo fisiopatológico, que sería la alteración de la difusión alveolo capilar, ¿sí? La se presenta en aquellos procesos en los cual se incrementa la separación física del gas y la sangre dificultan la difusión entre ambos. Esto hace que haya un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, ¿sí? Como en las neuropatías intersticiales difusas.
o a su vez también por acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes por los capilares. Este sería el tercer mecanismo por el cual se presenta o se presenta en la insuficiencia respiratoria. Además también de eso, encontramos lo que sería el desequilibrio en la ventilación-perfusión, en el VQ, el cual es el mecanismo más frecuente que causa hipoxemia, ¿sí? Las unidades pulmonares mal dadas en relación con la perfusión determinan la desaturación, aunque en este efecto depende parte del contenido de O2 en la sangre mixta, ¿sí? Esto principalmente se evidencia en lo que sería la obstrucción de la vía aérea, en las atelectasias, en las consolidaciones y en el edema de origen cardiogénico y cardiogénico, ¿sí? También existe lo que se llama cortocircuito o shunt, ¿sí? El cual, o efecto cortocircuito o shunt, que es el cual se conoce como cuando parte de la sangre venosa llega del sistema arterial sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón. Esta puede ser atómica o fisiológica, puede ser intracardíaco, como en las cardiopatías congénitas, ¿sí? Las causas más frecuentes son las pulmonares, que alteran el cociente BQ regional, con desaparición total o parcial de la ventilación regional. Esto principalmente es el mecanismo fisiopatológico más frecuente en las neumonías, en el EPOC, en las atelectasias y en el edema agudo de pulmón, ¿sí? Eso en lo que concierne a los mecanismos fisiopatológicos. Esto de aquí es un poco árido, la verdad que es a veces un poco complicado, pero nunca está de más saberlo. Será importante que lo revisen para que puedan tener un poco más de conocimiento sobre estos temas, pero bueno, traté de resumir un poco para que me entiendan y poder hablar un poco más adelante sobre lo que sería el manejo actual. Sí, aquí tenemos una tabla donde vemos los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, donde evidenciamos que en la hipotensión alveolar, en la alteración de la difusión, en el shunt, ¿sí? Y en el desequilibrio, vemos que la PO2 en todos baja, ¿sí? La diferencia, que cuando hay desequilibrios del BQ, la PCO2 baja, normal o alta, ¿sí? Y ahí puede evidenciar para hacer un poco la diferenciación de los distintos mecanismos fisiopatológicos. Como les mencioné, sí, en la hipoventilación, perdón, alveolar, es la que está más relacionada con lo que sería la insuficiencia respiratoria de tipo hípica. Cabe recalcar que existen tres tipos, creo que no le mencioné, pero serían insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿sí? Que es hipoxémica netamente, la tipo 2, que sería la hipercápnica, la tipo 3, mal llamada tipo 3, o mixta, la insuficiencia respiratoria del postoperatorio, y en la insuficiencia respiratoria que se presenta en los estados de shock. Ya después de saber esto de aquí, tenemos que saber que un paciente con hipoxemia, tenemos que evaluar si el paciente tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia. En el caso que tenga hipercapnia, podemos encontrar PO2 normal. Tenemos que encontrar una PO2 normal, encontramos que es hipoventilación pura. Como les mencioné, es el mecanismo fisiopatológico por el cual está más, o el que está relacionado con la hipercapnia. En el caso de no tener hipercapnia y tenemos un PO2 bajo, la respuesta tenemos que hacer algo. Colocarle al paciente FiO2 y ver si hay un aumento de la PO2 o si hay un leve aumento, ¿sí? Si hay un aumento de la PO2, decimos desigualdad del BQ y encontramos que este sería el tercer mecanismo fisiopatológico que ya se los mencioné. Y cuando hay una elevación no muy del PO2, podemos decir que el mecanismo fisiopatológico sería un shunt. La respiratoria como tal, también la podemos evidenciar aquí en este cuadro de clasificación clínico-funcional de la insuficiencia respiratoria,
lo podemos evaluar o valorar con PC2, con o sin PC2 elevado. Si tenemos PC2 elevado y un pulmón normal, decimos que el problema es un impulso respiratorio, esto se debe a enfermedades musculares y obstrucción de la vía aérea. Pero si tenemos un pulmón patológico con un PC2 elevado, podemos hablar de POC y de asma aguda. En insuficiencia respiratoria sin PC2 elevado, pero con patología crónica respiratoria, también se relaciona a un asma aguda, ¿sí? O una patología intersticial, ¿sí? Pero si encontramos en una patología sin patología respiratoria aguda, podemos hablar de un síndrome de estrés agudo, un edema cardiogénico y neumonía. En el siguiente cuadro voy a mencionar lo que sería la etiología de, eh, de la insuficiencia respiratoria. Aquí podemos ver dos tablas donde encontramos las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipos, donde cabe recalcar que las tipo 1 están muy identificadas con lo que sería el cortocircuito o shunt y el desequilibrio BQ. Eso le mencioné en la primera parte cuando le hablé de la fisiopatología. Sí, las que están más relacionadas y no menos importantes con el cortocircuito son el infarto cardio, la sepsis, todo lo que incluye a las valvulopatías, la insuficiencia cardíaca como tal, la neumonía, ¿sí? Y también la exposición a grandes altitudes, en la que y cuando hablamos de desequilibrio del BQ, principalmente encontramos el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se relaciona con la neumonía, como le dije, la neumonía tiene un doble componente, ¿sí? Además de las obstrucciones vasculares, y aquí como sería el embolismo, principalmente el tromboembolismo pulmonar. También hay las causas de insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿sí? Donde principalmente a la cabeza está el EPOC y el asma, ¿sí? Cuando encontramos enfermedad pulmonar previa, ¿sí? Y cuando tenemos pulmones normales, hablamos de todo lo que serían acciones a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, alteraciones a nivel de la placa motora y también alteraciones del músculo, de los músculos respiratorios, como serían las distrofias musculares, la polimiositis, la esclerosis lateral. Ya entrando después de hacer la evaluación, poder identificar, saber cuál es la etiología, patología, insuficiencia respiratoria, tenemos que hablar cuáles son los signos y síntomas más importantes que se presentan en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Entre ellos encontramos la disnea, la cianosis, la tos, las sibilancias, alteraciones en la saturación periférica, y alteraciones del sistema nervioso central, como puede el paciente que puede estar con agitación, llegar a agitación hasta presentar estupor por hipoxemia, ¿sí? Pero bueno, esos son los signos y síntomas que a breves rasgos se pueden saber y que cada uno de ustedes como médicos que son, los conocen. Pero lo importante, si vamos a hablar del manejo de la insuficiencia respiratoria como tal, nosotros tenemos que saber identificar cuáles serían los signos de gravedad, ¿sí? Cuáles son los signos clínicos del trabajo respiratorio y cuáles son las manifestaciones de insuficiencia respiratoria grave. Para hablar de signos de gravedad, encontramos la disnea extrema. Una frecuencia respiratoria que oscile por encima de 30. Una frecuencia cardíaca que sea por encima de 120. El paciente puede presentar arritmias, bradicardia, aumento del trabajo respiratorio, lo que conllevaría posteriormente a un paro cardíaco inminente. En este cuadro que está aquí, los signos clínicos del aumento del trabajo respiratorio y manifestaciones de la insuficiencia respiratoria grave, ustedes lo evidencian, lo saqué de un libro, un apartado,
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde evidencian y se ponen en asterisco cuáles son los signos y síntomas que se presentan con insuficiencia respiratoria y cuáles son los y cómo poderlos identificar. Cuando encontramos disnea, tenemos que evidenciar si hay aleteo nasal como para tenerlo como ejemplo. La respiración paradójica. Cabe recalcar también que se puede presentar hipertensión o hipotensión, ¿sí? Esto dependiendo del estado clínico del paciente en el cual se le encuentra. No es lo mismo que un paciente tenga una insuficiencia respiratoria que es progresiva a algo que prácticamente es súbito. Cuando los pacientes cursan al inicio con hipertensión y posteriormente con hipotensión, que podría llegar inclusive hasta el arresto cardíaco. Acá un poco más. Puse otro cuadro para hacer un poco de diferenciación entre los pacientes que debutan netamente con hipoxemia y cuáles son los signos y síntomas que se presentan con los pacientes que presentan hipercapnia. Para hacer un diferencial, vemos que la hipoxemia, en la hipoxemia se ve netamente la disnea, mientras que en la hipercapnia se presenta con desorientación, todo esto por acúmulo de CO2 que presenta esta sintomatología. Como mencioné, la hipercapnia suele debutar con hipertensión arterial para posteriormente, en fases avanzadas, presentar hipotensión y bradicardia. En la hipoxemia, en cambio, tenemos cianosis, taquicardia y siempre hipertensión arterial. Ese es un diferencial entre los signos y síntomas de la hipoxemia y hipercapnia. Después de haber hecho la evaluación, prácticamente la identificación, la evaluación, tenemos que ver qué exámenes de laboratorios o qué exámenes complementarios nosotros necesitamos para poder hacer un diagnóstico ágil, precoz y efectivo de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Primero que tenemos que hacer es la evaluación cardiorrespiratoria, la cual prácticamente con todo lo mencionado está de más ya hablarlo en este momento. ¿Sí? También asimismo los signos que se hablan, cuáles son los signos que predicen insuficiencia respiratoria inminente, y además de esto, también tenemos que ver los signos vitales, la coloración en el cuello, hacer el examen físico, se debe de hacer a cada uno de los pacientes, pedir exámenes de laboratorio, los cuales a la cabeza va lo que es la gasometría arterial. Un hemograma, pedir urea creatinina, electrolitos y exámenes bacteriológicos para poder seguir con el tratamiento posterior si es que la insuficiencia respiratoria se debe a algún tipo de infección. ¿Sí? Cuando hablamos de exámenes bacteriológicos, hablamos de no solamente pruebas serológicas, también hablamos de cultivos, ¿sí? En este caso todos los cultivos que se puedan tomar. Principalmente el cultivo aspirado bronquial, hemocultivos, todo lo que se pueda tomar al momento, ¿no? Las imágenes, va desde una simple radiografía de tórax, una tomografía de tórax, también se pide un electrocardiograma, ecograma, bueno, y la gamografía de ventilación perfusión, esto más que todo, en la actualidad ya prácticamente no se hace, lo que se hace pensando que tiene tromboembolismo pulmonar, lo que se pide es una angiotomografía, pero cabe recalcar que el diagnóstico se lo puede hacer clínico, ¿sí? Hemodinámico, pero necesita la confirmación de una angiotac. ¿Sí? En la radiografía de tórax podemos evidenciar muchas cosas, desde imágenes en vidrio esmerilado, infiltrados algodonosos, podemos encontrar imágenes que presenten redistribución de flujo, imagen área de mariposa, dependiente de la etiología de la insuficiencia respiratoria. El ataque de tórax igual, podemos encontrar, tomando como referencia a los pacientes que tienen EPOC, bronquiectasias, que inclusive pueden llegar hasta presentar bulas. Por ejemplo, ¿no? Igual se puede evidenciar lo que son los infiltrados subpleurales, la imagen en vidrio esmerilado, todo esto que está de moda actualmente con la neumonía por COVID. En el electrocardiograma podemos encontrar desde una taquicardia sinusal hasta un bloqueo AV completo. ¿Sí?
Y en el ecocardiograma, podemos, no al inicio, se puede hacer un rastreo ecocardiográfico al ingreso, posteriormente, después de haber asegurado la vía respiratoria, un rastreo ecocardiográfico para poder identificar cuál sería la etiología prácticamente de la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Todo esto dependiente también de los antecedentes del paciente. Hay que hacer una clínica acorde al área en el cual se encuentre. No es lo mismo hacer una historia clínica en la área de emergencia, de hospitalización y intensivos. Todo esto dependiendo del tiempo que se maneje, pero siempre tratando de preguntar eh, lo mejor posible, lo que queremos saber y lo que nos importa. Ya de mente podríamos evaluar cualquier otra situación. Esto es esto aquí es un cuadro, este, vamos a evaluar los criterios clínicos, ¿sí? Donde es un algoritmo, en realidad, bueno, es un algoritmo diagnóstico de la insuficiencia respiratoria, vamos a hablar con gases arteriales y rayos X de tórax, ¿sí? Primeramente, criterios clínicos, vemos niveles de PO2 por debajo de 60 o si tenemos mayor a 60. Si es mayor a 60 y después de haber hecho la gasometría, buscamos otros diagnósticos. Si tenemos una PO2 por debajo de 60, ¿sí? Hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? La cual también pues, se puede encontrar, ¿sí? Una PO2 alta, ¿sí? Esto cuando es de tipo hipercápnica. Si tenemos PCA normal o baja, realizamos radiografía de tórax. Ambos realizamos radiografía de tórax, ¿sí? Y vemos si están normal o anormal, ¿sí? Cuando tenemos una PCA normal o baja y tenemos pulmones claros, buscamos broncoespasmo, EPOC, tromboembolismo, microatelectasias, ¿sí? A diferencia cuando tenemos una PC2 alta y tenemos una radiografía de tórax, la cual podría ser anormal, podemos hablar de un edema agudo de pulmón, un distrés agudo, bronconeumonía, embolismo grave, contusión pulmonar, que se presenta muy frecuentemente en los pacientes que presentan los politraumatizados, ¿sí? Y bueno, sería más o menos la identificación, bueno, y evaluación en este algoritmo diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Ya en sí, y ya para hablar directamente de lo que sería el manejo actual, tenemos que saber que la insuficiencia respiratoria aguda se, eh, se trata en distintos niveles. Un nivel prehospitalario, en la sala de urgencia, y en la unidad de cuidados intensivos. El manejo inicial, como ya le mencioné, después de haber hecho el diagnóstico, después de haber pedido el examen de laboratorio, después de haber identificado la causa, todo esto no es alejado, es todo este manejo, ¿sí? Todo es al momento, simplemente que para fines didácticos se lo he dividido, pero todo es en cuestión, ¿sí? Lo primero es colocar al paciente en una posición semisentada, ¿sí? Verificar la permeabilidad de la vía aérea y la necesidad de intubación orotraqueal si es necesario. Si no es necesario, administrar oxigenoterapia convencional por métodos no invasivos, sea una cánula nasal, una máscara simple, una mascarilla simple, una de Venturi o una máscara de reinhalación. Asegurar la vía intravenosa permeable mínimamente con un catéter periférico, ¿sí? Podría ser uno, ¿sí? Preferentemente que sea de 20 y de 18, o un catéter de 18. Colocar una zona nasogástrica si hay distensión, no en todos los casos se coloca una sonda nasogástrica, cabe recalcar. Nebulizaciones con betagonistas, salbutamol o fenoterol, si es broncoespasmo, si el paciente presenta asma bronquial o si el paciente presenta EPOC. Siempre y cuando haya broncoespasmo, no siempre se debe realizar esto, ¿sí? Considerar el inicio de la tromboprofilaxis, ¿sí? Esto puede ser con heparina sódica, 5.000 unidades cada 12 horas, ¿sí? O podría ser también con heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina,
de 40 a 60 subcutáneo día, ¿sí? Esto también difiere del peso del paciente. En realidad, unos hablan de 1 miligramo por kilo de la profilaxis, otros hablan de 40 miligramos como dosis estandarizada. Esto se evidencia en los estudios PICAR, en el estudio PICAR, en el estudio MEDENOX, en el estudio PREVEN, en los cuales se habla de heparina de bajo peso molecular versus heparina sódica 5.000 cada dosis, y la dosis que se ha aprobado son de 40 miligramos. Pero en todo caso, en la actualidad, por los pacientes que tenemos insuficiencia respiratoria tipo 1 y las neumonías por COVID, en la actualidad lo que se está haciendo es la anticoagulación intermedia, tromboprofilaxis intermedia, algo que se viene haciendo en realidad ahora, ¿sí? Se está administrando 60 miligramos como una dosis estandarizada, ¿sí? Además de eso, también hay que considerar el inicio de la gastroprotección, ¿sí? Siempre y cuando el paciente se encuentre intubado, cuando tenga, haya evidenciado que el paciente tiene un proceso neumónico, siempre y cuando el paciente no se alimente durante las 48 posteriores. Todo esto que hablamos de gastroprotección en el paciente que no se va a alimentar. Apenas el paciente se puede alimentar, se debería suspender la gastroprotección, que podría ser prazol 40 miligramos día, ¿sí? O ranitidina 50 miligramos cada 8 horas. La verdad que los estudios no ven diferencia significativa entre ambos, simplemente es algo que se evidencia en administración y costos. Administración, porque es una sola vez al día con el tema del omeprazol, y costos que da beneficio a la ranitidina. Considerar el inicio de antibiótico terapia, si lo justifica, si pensamos que la causa de la insuficiencia respiratoria es de tipo infeccioso. Ya ahí, más adelante, se habla de neumonía, neumonía grave, neumonía asociada a la ventilación. Cuando se habla de todos los patrones infecciosos, más adelante en otras charlas, sería la antibiótico terapia más efectiva de acuerdo a los agentes que se encuentran en la comunidad, o a nivel intrahospitalario, o en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, también, como ya mencioné, ya después de hecho la evaluación, hay que tener en cuenta que hay que mantener la vía aérea permeable, evitar la caída de la lengua, retirar cuerpos extraños. También puede ser que la insuficiencia respiratoria sea por algún cuerpo extraño a nivel de la vía aérea superior, aspirar secreciones, ¿sí? La oxigenoterapia, el control de eficacia, ¿sí? Y la ventilación es lo más importante, ¿sí? La oxigenoterapia puede ser como ya les mencioné. Esto es para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria leve, ¿sí? Que sería por medio de un catéter nasofaringeo, una cánula nasal, una máscara con reservorio, una máscara con venturi o una cámara cefálica. Aquí está, podemos hablar sobre los niveles de que se alcanza en la medida de oxígeno con cada uno de estos dispositivos, estas interfaces. La cánula nasal aporta entre 28 y 40% de FIO2, la máscara con reservorio se habla en 70 y 95, la máscara de Venturi entre 24 y 50, y la cámara cefálica o de Hooke entre 70 y 90. El control de eficacia, ¿cómo lo evaluamos? Con los gases arteriales, ¿sí? Y viendo la saturación. Una saturación que debería mantenerse entre, unos hablan entre 90 y 92 como punto de corte para decir que el soporte de oxígeno por estos medios de oxigenoterapia simple está siendo efectivo. Cuando hablamos de una saturación por encima de 90. Cuando falla esta administración o estos métodos de soporte de oxígeno, ya tenemos que pensar en lo que sería la ventilación. Eh, Se puede hablar entre un soporte respiratorio no invasivo, ¿sí? Y uno invasivo si hay la necesidad, después de haber hecho una prueba de ventilación no invasiva en las patologías que justifiquen la utilización de medios no invasivos.
para hacer un recuento, un análisis rápido de cuáles serían los parámetros que tendríamos que hacer, serían, en la unidad de hospitalización área crítica, definir la insuficiencia renal como tal, cuál es el tipo de falla y sus mecanismos, que ya lo hicimos, cuál es la probable causa, el cual ya lo identificamos mediante la etiología, las condiciones clínicas o los problemas clínicos asociados, que lo evidenciamos cuando hablamos de la etiología. Ya hicimos la evaluación inicial, como dije, siempre que la urgencia solo permita, con una gasometría y una radiografía actuales mínimamente, ¿sí? Y los otros exámenes complementarios debemos de tomarlos y posteriormente hacer la evaluación. Bueno, en sí, ya hablando de lo importante en la insuficiencia respiratoria, la oxigenoterapia. Existen varias formas de aplicación de oxigenoterapia. La no invasiva, por ejemplo, mediante máscara nasobucal o a través de cánulas nasales, eh, que sirven, pero la oxigenoterapia no invasiva presenta una serie de factores limitantes que condicionan su eficacia y en consecuencia también limita la corrección de la hipoxemia y de la clínica asociada a la insuficiencia respiratoria aguda. Los principales factores, ¿sí?, limitantes, por un lado son la tolerancia al sistema de aplicación y por otro lado la limitación que existe del flujo de oxígeno administrado de este. En general se limita a 15 litros mínimos y normalmente se administra en condiciones no ideales de temperatura y de humedad. Las temperaturas que deberían de administrarse son de 37 grados centígrados, ¿sí?, y una humedad al 100% relativa. Esta limitación del flujo administrado supone que se produzca una disociación del oxígeno administrado, ¿sí?, con el aire ambiente, condicionado por el pico inspiratorio del paciente. Por tanto, a mayor pico de flujo inspiratorio, mayor dilución. Se disminuye la FiO2 real, ¿sí?, suministrada por el paciente. En conclusión, y hacerlo para que más didáctico me puedan entender, ¿qué pasa con esto de aquí? Nosotros podemos hablar que hay un 40% de FiO2 por medio de una cánula nasal, ¿sí? Pero no al no tener un flujo constante, ¿sí?, y al mezclarse con la FiO2 del aire ambiente al 21%, se disipa, ¿sí? Y no se llega a la FiO2 alcanzada, ¿sí? No a lo que ingresa, sino a lo que termina recibiendo de los campos pulmonares. Es por esto que, como ustedes pueden ver, que los valores del oxígeno alcanzado varía entre, para la cánula nasal, entre 8 y 40, o sea, hay un rango de más o menos de 12 puntos, en la máscara con reservorio prácticamente 25 puntos de FiO2, es por esto, porque se disipa la cantidad de FiO2. Una alternativa que solventaría estas limitaciones de la oxigenoterapia, ¿sí?, es la utilización de ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? ¿Ya? Ventilación mecánica no invasiva. Otra alternativa, además de esto, ¿sí?, que es reciente, bueno, no tan reciente, pero que se viene utilizando en la actualidad, que no tiene mucho tiempo, es el oxígeno de alto flujo. Esta permite suministrar un flujo de gas hasta 60 litros minutos mediante cánulas nasales, con un gas suministrado condicionado a nivel de temperatura y humedad ideales, 37 y 100% humedad relativa. Cabe recalcar que hace algunos años atrás, ¿sí?, esta oxigenoterapia se había utilizado fundamentalmente en neonatos, sin embargo, el uso en adultos se ha ido incrementando, y más que todo en el tema de la pandemia venimos utilizando mucho la oxigenoterapia por cánula de alto flujo. Sí, pero ¿qué nos ofrece? ¿Por qué es mejor esta cánula de alto flujo? ¿Sí? ¿Por qué? La utilización de la cánula de alto flujo permite una mejora de la oxigenación por una serie de mecanismos distintos, ¿sí? ¿Cuáles serían? ¿Sí? La disminución de la dilución de oxígeno administrado con el aire ambiente. El problema que tenía
los métodos de administración de oxígeno ya mencionados. Este mecanismo de oxigenación en alto flujo a 60 litros por minuto en un inicio, en el inicio del seteo de la cánula de alto flujo, ¿sí? Aporta prácticamente la FiO2 que se setea, ¿sí? Además de esto, otro beneficio que tiene la cánula de alto flujo es la disminución del espacio muerto, ¿sí? El aumento del volumen circulante y la generación de presión positiva a nivel de la vía aérea. Producen efecto CPAP, efecto PIC. Se habla que por cada 10 litros de minuto de flujo que se le instaure al inicio del tratamiento de oxígeno con cánula de alto flujo, ¿sí? Da un efecto de 0.5 a 1 de PIC. Quiere decir que más o menos hay una variable que podría recibir entre 3 hasta 6 de PIC el paciente, dando este efecto de presión positiva a nivel de la vía aérea, ¿sí? También podría la cánula de alto flujo, ¿sí? Producir efectos beneficiosos a nivel hemodinámico, ¿sí? Mejorar la capacidad para realizar esfuerzos e incrementar el bienestar. Y gracias a esta modificación activa que tenemos al 100%, siendo relativa, mejora el transporte mucociliar. Estos son los 4 beneficios que se ha probado con la cánula de alto flujo, ¿sí? Esto como algo más para el tratamiento respiratorio, ya de tipo moderada y moderada más que todo, ¿sí? No severa, moderada. Aquí le vamos a hablar más sobre lo que sería la administración de oxígeno, ¿sí? Aquí hablamos que el oxígeno suplementario debe considerarse como una medida temporaria, mientras que se diagnostica y se patología de la hipoxemia. Como les mencioné, el paciente ingresa por insuficiencia respiratoria, damos soporte de oxígeno, pero nosotros tenemos que tratar la etiología de la hipoxemia, ¿sí? Al inicio podemos trabajar con los 4 eh, medios simples de oxigenoterapia, como sería la cánula nasal, que te aporta que a un flujo de 0.5 y 5 litros ocasionan sequedad e irritación, ¿sí? Y solo aportan de un 40 y 50%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno coloca una cánula nasal, ¿qué es lo que debe hacer? No tiene que administrar más de 5 litros al paciente. Pasa mucho en las áreas de emergencia, donde el paciente está con insuficiencia respiratoria. Le colocan la cánula nasal y está pasando a 10, 15 litros, a 10 litros mínimamente. Entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? ¿Sí? Ocasiona sequedad e irritación sin mejoría del paciente. Solo aporta entre un 40 y 50% y como ya les recalqué, se diluye con la FiO2 del ambiente y no llega a un aporte como lo menciona la literatura, ¿sí? También tenemos la mascarilla Venturi, la cual aporta una FiO2 entre el 24 y el 10%. Es una forma precisa del sistema de alto flujo, controlado, útil en el EPOC. Se habla de alto flujo, pero ya todo esto aquí está probado que no es tan así, ¿sí? Aporta entre un 24 y 50%. La mascarilla facial con bolsa, que sería la mascarilla de reinhalación, aporta entre 60 y 90%. Es un dispositivo de alta concentración de oxígeno y alto flujo, pero bueno, esto de aquí todo se utiliza en pacientes con insuficiencia respiratoria leve, inclusive hasta, ¿sí? Pero en la actualidad, como les mencioné, en la insuficiencia respiratoria moderada tenemos otros medios no invasivos que serían la cánula de alto flujo y la BNI. Bueno, aquí también tenemos que hablar de la unidad de reanimación con bolsa y mascarilla, el AMBU, que todos conocen. Esto de aquí prácticamente lo va a hablar más adelante, el paciente que requiera intubación orotraqueal y asistencia mecánica, pero bueno, cabe recalcar que al no ser una administración un sistema de administración de oxígeno, pero sí se lo utiliza para el tema, ya que aporta, a 15 litros aporta hasta una FiO2 al 100%. Aquí vamos a hablar algo importante, la oxigenoterapia. Cánula nasal de alto flujo versus BNI. Ya después que hemos hecho la evaluación,
La insuficiencia respiratoria leve se trata con cánula nasal, mascarilla de reinhalación, dependiendo del caso, pues, ¿no? Una máscara de Venturi, y vemos que tenemos una paciente con respiratoria moderada, ¿sí? Hemos hecho la evaluación de ver cuándo utilizar cánula de alto flujo versus BNI, ¿sí? En la actualidad, entre las modalidades invasivas, preferimos la cánula de alto flujo. La preferencia de la cánula de alto flujo se basa en datos limitados y consistentes. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que aunque son inconsistentes en la actualidad, inclusive así, se prefiere la cánula de alto flujo, ¿sí? Todo de esto de aquí, que se habla, que se prefiere la cánula de alto flujo, principalmente en los pacientes con COVID-19, con neumonías por COVID-19, ¿sí? Donde se vio que hay una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, y se beneficia más de la cánula de alto flujo, a diferencia del BNI por el tema de, de la aerolización. La BNI puede ser apropiada en pacientes con indicaciones y eficacia probada. ¿Cuáles serían estas indicaciones de eficacia probada? Serían principalmente. La literatura menciona 3 o 4, ¿sí? Estuve revisando la UpToDate, revisé un par de estudios, donde en la actualidad ha quedado relegado para 2 cosas puntuales que se debe hacer sí o sí, ¿sí? Esto sería en la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Y en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo. En esas 2 condiciones puntuales, el paciente que llega y se intuba teniendo una de estas patologías sin haberle hecho una prueba de BNI, es prácticamente no tener en cuenta lo que dicen las guías internacionales, ¿sí? También también se puede utilizar, bueno, acá hablan sobre el BNI, bueno, ya esto no en la parte aguda, sino en el tratamiento crónico, por ejemplo, en los pacientes que presentan apnea del sueño, también tiene indicación, pero en la insuficiencia respiratoria aguda como tal, las 2 que mencioné. Bueno, ya después de haber hablado que son los beneficios de la cánula de alto flujo y cuáles son las indicaciones de lo que sería para la ventilación no invasiva, ¿sí? Tenemos que hablar, ¿qué es el IROC score? ¿Sí? Existen 2 scores principalmente. Uno que es cánula de alto flujo, ¿sí? Y el otro que se utiliza en ventilación no invasiva. Para cánula de alto flujo hablamos del iROC score, el ROX score, el índice de ROX, como lo quieran mencionar, ¿sí? Para cánula de alto flujo. Insuficiencia respiratoria hipoxémica que es tratada con cánula de alto flujo. Y para los pacientes que hacen prueba de ventilación no invasiva, tenemos el Hacover score, que hablaremos más adelante. Entonces, hay un estudio que se hizo en enero del 2016, ¿sí? Entre enero del 2016 hasta enero del 2018, se tomaron 27 pacientes, ¿sí? De los cuales 8 fueron excluidos porque presentaron un hipoxia exacerbado, 5 casos, ¿sí? Y 19 casos fueron incluidos, ¿sí? ¿Qué hizo este estudio? Prácticamente hizo lo siguiente, nada más. Colocó cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Por un periodo que va evaluó periodos de 2 hasta 8 horas, ¿sí? Cánula de alto flujo, dando una FIO2 al inicio al 100%, ¿sí? Con un flujo de 60, ¿sí? Al inicio, posteriormente, a las 2 horas se hizo una evaluación, a la 8ª hora, ¿sí? Y se determinó lo siguiente, ¿sí? Que después de haberse administrado, ¿sí? Cánula de alto flujo, ¿sí? Y después de haber el paciente iniciado con este tratamiento, se logró destetar o ir disminuyendo la dosis de la FIO2, ¿sí? Hasta por debajo de niveles inferiores a 60%, ¿sí? Y se evidenció que a la 2ª hora, ¿sí? Como punto de corte, ¿sí? La mejor variable que determinó para préstito o fracaso fue la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria que tenía como punto de corte 29, ¿sí? Esto con un nivel de
de sensibilidad de 75%, ¿sí? Y una especificidad de 87%, con una significativa, una P de 0.03, ¿sí? Un intervalo de confianza que fue muy corto, ¿sí? Entre 0.63 y 1.05, y vemos cómo la medida que justificaba el éxito o el fracaso de la cánula de alto flujo. Esto a la segunda hora. A la hora se evidenció que los pacientes, después de haber tenido, sí, cánula de alto flujo, sí, una FiO2 como punto por debajo de 60, ¿sí? A la octava hora y una frecuencia respiratoria por debajo de 29, tenían una sensibilidad de que el paciente se beneficie de 75% y una especificidad del 93%, con una P que es muy significativa, 0.007, ¿sí? Con un intervalo de confianza de 0.85 que hasta 1.04. Esto a la, a la segunda hora, en lo que concierne y los valores que prácticamente este estudio tomó para decir que había éxito o fracaso. Cabe recalcar otro valor que sería el iROX como tal, ¿sí? A la segunda hora, con un punto de corte de 4.98, ¿sí? Cuando los pacientes encontraban un iROX de 4.98, ¿sí? A la segunda hora, ¿sí? Se podría decir que el paciente por encima tenía éxito con la cánula de alto flujo. Se podría seguir con el tratamiento de cánula de alto flujo. Si se encontraban valores por debajo de 98, podríamos hablar de un fracaso, ¿sí? Este tiene una sensibilidad del 100%, pero una especificidad muy baja, del 50%, por lo cual solo lo que puede determinar que si el valor sale por encima de 4.98, te puede decir que da éxito, pero no se puede hablar de fracaso, ¿sí? Ya. En todo caso, en este momento, yo creo, asumo, no sé si cada uno de ustedes sabe lo que es el iRoxor, por ahí se me pasó en mencionarlo. Asumí que saben cómo se calcula el iRox score. El iRox se calcula de la siguiente manera, es muy fácil, lo podemos hacer muy rápido, solamente necesitamos lo siguiente, ¿sí? Calcular la SAFI. ¿Cuál es la SAFI? Saturación, medida por oximetría, ¿sí? Y la FiO2 que tenemos que estamos aportando en la cánula alto. Ejemplo, si hicimos 100% de FiO2, de saturación, perdón, el paciente satura 100%, ¿sí? Tiene una FiO2 al 50%, lo único que hacemos nosotros en el momento es dividir, ¿sí? 100% dividido para 50, tenemos lo que sería la SAFI, ¿sí? Y lo dividimos por la frecuencia respiratoria y obtenemos lo que sería el índice de ROX, ¿sí? O el iROX score. Y así tenemos el valor o el punto de corte en el que nosotros podemos determinar si hay fracaso o éxito con la utilización de la cánula de alto flujo. Aquí quise poner algunos estudios en los cuales podemos hablar de 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 la utilidad de cánula de alto flujo y evidenciamos que la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Es la que más se beneficia de la cánula de alto flujo. Hay varios tipos de estudios, revisiones sistemáticas, estudios retrospectivos de cohorte, ¿sí? Podemos evidenciar en este estudio retrospectivo de cohorte, donde se incluyeron 37 pacientes trasplantados, se benefician de cánula de alto flujo, ¿sí? También podemos ver en pacientes que tuvieron insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? Estudio prospectivo aleatorio controlado multicéntrico, ¿sí?
donde hubo una reducción de la tasa de intubación, así como de la mortalidad a los 90 días en un subgrupo de pacientes con hipoxemia más grave, ¿sí? Esto de aquí quise dejarlo a ustedes, la evidencia de la utilidad de cánula de alto flujo, porque era, como les mencioné a un inicio, prácticamente se utilizaba en neonatos, y pues, bueno, en la actualidad ya se utiliza en pacientes adultos, y mucho más ahora con el tema de la pandemia. Bueno, ya después de haber hablado de lo que sería la cánula de alto flujo, tenemos que hablar cuándo utilizar BNI. La ventilación no invasiva se refiere a la administración de la ventilación con presencia de presión positiva a través de una interfaz no positiva. Perdón. ¿Por qué se utiliza o cuál es el efecto BNI que nos ayuda en el tema, cuál es el efecto que nos da el BNI en el tema de la insuficiencia respiratoria? ¿Qué hace esto aquí? Reduce el trabajo respiratorio, el BNI reduce el trabajo respiratorio, reduce la fatiga muscular respiratoria, ejerce una acción continua en la vía aérea, ¿sí? Y no permite el colapso alveolar. Lo más importante, no permite el colapso alveolar. Dice, el aumento de la presión, al no permitir el colapso alveolar, ¿sí? Disminuye el retorno venoso, con impacto sobre la poscarga y por ende con mejoría en el gasto cardíaco, ¿sí? Disminuye la poscarga y con eso favorece o disminuye lo que sería la sobrecarga de volumen en los pacientes con edema agudo de pulmón. Existen dos entidades, como ya mencioné, que se benefician del tratamiento de BNI, como serían las exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Ya que se sabe, la evidencia de grandes ensayos aleatorios y metaanálisis indican consistentemente que la BNI mejora los resultados clínicos, ¿sí? En los pacientes que tienen exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Informan así también que hubo una reducción casi de un 5% en la mortalidad en los pacientes tratados con BNI en este grupo, ¿sí? Que recibieron BNI más terapia estándar versus los que no recibieron BNI y solamente recibieron terapia estándar. La BNI también redujo la tasa de intubación en un 65%. Esto, como beneficio de la BNI, también disminuyó en este estudio, ¿sí? De la estancia hospitalaria, las complicaciones no relacionadas a la BNI, como las neumonías que se asocian al ventilador, todo esto en contexto de la intubación que se le dio al paciente, que probablemente sí se benefició o se beneficiaría con el tema de la BNI. La otra entidad que se beneficia mucho de la BNI sería el edema pulmonar cardiogénico agudo, ¿sí? El mecanismo por el cual el BNI mejora este tipo de patologías se debe, como ya mencioné, a la reducción de la precarga, la prevención del colapso alveolar, al final de la expiración y la disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es lo que principalmente beneficia el edema pulmonar cardiogénico agudo, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro también donde encontramos las posibles éxitos en la ventilación no invasiva, donde sabemos que los pacientes que se van a beneficiar de este tipo de este tipo de oxigenoterapia serán los pacientes que sean más jóvenes, que tengan una enfermedad de menos agudeza, que sean capaces de cooperar. Es muy importante que los pacientes cooperen, ¿sí? Que exista la menor cantidad de fuga de aire, ¿sí? Que la hipercapnia sea moderada, ¿sí? Una hipercapnia entre 45 y menor a 92, una acidemia moderada, más 35, pero sí mayor a 7.10, ¿sí? Y todo esto produjo mejoras en el intercambio de gases. Existen también otros que, si bien es cierto, tienen menos probabilidades de beneficiarse del BNI, ¿sí? Se sigue utilizando, ¿sí? El tema, se hace la utilización del BNI.
En estos pacientes serían lo que sería la insuficiencia respiratoria hipoxémica, no hipercánica, aguda, debido a afecciones distintas al edema pulmonar cardiogénico agudo. Es un nombre muy largo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que sea un paciente que tenga edema pulmonar cardiogénico agudo, pero que no curse con hipercania. En este tipo de pacientes se podría beneficiar de lo que sería el BNI. También a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda debido a una exacerbación del asma, ¿sí? Una exacerbación del asma, a una insuficiencia respiratoria aguda inducida por traumatismo torácico, por extubación o operatoria, ¿sí? Además de esto, también en los pacientes con neumonía. En los pacientes con neumonía se vio que el beneficio de la BNI paciente es variable, o sea, podría ir bien como no podría ser tan beneficioso. Algunos datos sugieren que la BNI es beneficiosa en pacientes con insuficiencia oxémica aguda debido a neumonía, siempre y cuando sean capaces de mejorar sus secreciones, ¿sí? Y varios estudios aleatorios pequeños también han informado disminución de la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Disminuye también la tasa de intubación y una mejor oxigenación. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y le repito que la VNI en los pacientes con neumonía se utiliza para disminuir la intubación, mejora la oxigenación y evita prácticamente las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Pero cabe recalcar que estos estudios son muy pequeños, los datos son variables. En la actualidad todavía se sigue utilizando BNI en los pacientes con neumonía. También en los pacientes que sí se beneficiaban con BNI, antes se mencionaba, ¿sí? Que los pacientes inmunodeprimidos se o deberían de beneficiar el BNI, era una indicación de BNI. En la actualidad, no, se lo pone como pacientes con menos probabilidades de beneficiarse. Sí, que aunque la BNI se utiliza con frecuencia en estos pacientes inmunodeprimidos para el tratamiento de insuficiencia respiratoria, aguda hipoxémica aguda, los datos son contradictorios. Se desconocen las razones de esto, pero en la actualidad, como les dije, se sigue utilizando, más que todo porque estos pacientes inmunodeprimidos, al intubarlo prácticamente, la mayoría de veces que se lo intuba ya no hay vuelta atrás, el paciente por lo general no sale de la ventilación mecánica invasiva y se hace una prueba que sería entre 1 y 2 horas para ver si en sí se beneficia. Acá tenemos otra escala